buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia Zoom de la asignatura Ciencias Integradas. Continuando con el tema 2, la parte relacionada con la segunda ley de la termodinámica correspondiente a energías en la naturaleza. La semana pasada teníamos que realizar este video, pero por problemas técnicos en internet no lo pudimos realizar y cambiamos la fecha de realización para el día de hoy. Les recuerdo que la actividad evaluada número 2 tiene fecha límite hasta el 17 de diciembre, hasta las 23:55 p.m. de la noche. Esa actividad está relacionada principalmente con la segunda ley de la termodinámica. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Antes de comenzarla, también me permito recordarles que cualquier duda que ustedes puedan tener sobre la videoconferencia o la teoría que se expresa en la videoconferencia, usted puede manifestarla a través de los foros de la plataforma en el aula de ciencia integrada o al WhatsApp del celular 0424-5161-730. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Voy a conectarme a compartir la pantalla para buscar la presentación. Ahí tenemos ya la presentación. La semana antepasada o en la videoconferencia anterior a esta, que precedió a esta videoconferencia, vimos la teoría relacionada con la segunda ley de la termodinámica. Anteriormente habíamos visto todo lo relacionado con la primera ley de la termodinámica y también habíamos visto ejercicios de la primera ley de la termodinámica. En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a continuar con la teoría de la segunda ley. Habíamos visto los postulados de la segunda ley y una definición de la segunda ley y principalmente cuál era el objetivo de la segunda ley y para qué la segunda ley se utilizaba. ¿Ven? La segunda ley en realidad se utiliza, o sus postulados son utilizados por lo general en aquellos elementos térmicos que en la vida real se utilizan, como los motores de combustión interna y los refrigeradores y bombas de calor. ¿Ok? Entonces, la segunda ley relaciona una propiedad del sistema con la transferencia de energía por la frontera, pero esa relación simplemente especifica cuál es la dirección del cambio. Eso es lo que especifica la segunda ley. Todo lo contrario de la primera ley. Adicionalmente, habíamos visto también que la segunda ley se encargaba también, ¿verdad?, de facilitar la eficiencia de la energía, cómo se debía mejor producir la energía. La primera ley es un balance energético. ¿Cómo podemos producir o cómo debemos producir energía? La segunda ley lo único que hace es decir en qué dirección, ¿verdad?, se produce ese cambio de energía. ¿Cómo ocurren esos procesos en esa dirección? Habíamos visto ejemplos, ¿verdad?, como el de la taza con café caliente, y habíamos explicado por qué el proceso reverso de producción de energía en la realidad
eso no se produce. Usted puede tener una taza con café a alta temperatura o caliente, como usted lo quiere decir, y la transferencia de energía o de calor se dará de la taza al medio ambiente. Pero lo contrario, el medio ambiente no podrá calentar la taza. ¿Ok? Ese proceso en la realidad no ocurre. Usted no puede generar esa cantidad de energía hacia la taza. Habíamos visto ese primer modelo. También habíamos visto un ejemplo relacionado con una resistencia. De la misma forma, la resistencia se calienta, ¿verdad? Y transmite calor hacia la frontera, hacia los alrededores. Pero los alrededores no van a producir ese calor para generar energía en la resistencia. Habíamos visto también el otro ejemplo relacionado con unas paletas dentro de un sistema cerrado, ¿verdad? Y al igual que los dos anteriores, los procesos inversos no pueden ocurrir. La segunda ley los explica, pero no sin resolver, vamos a decir, sin fallar la primera ley, ese proceso reversible no se da, pero la segunda ley nos muestra cuál es la dirección del proceso de generación de energía. Y habíamos llegado a la siguiente conclusión. Conservar la calidad de la energía es una cuestión importante para los ingenieros. Y la segunda ley provee los medios necesarios para determinar. O sea, la segunda ley facilita el cálculo de la eficiencia de la energía, de la producción de energía, ¿verdad? Así como también determina el grado de degradación que sufre la energía durante un proceso. Sirve para determinar los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería de usos ordinarios, como las máquinas térmicas y los refrigeradores, que son los elementos principales termodinámicos que vamos a estudiar dentro de la segunda ley. También te facilita la predicción del grado de terminación de las reacciones químicas que ocurren dentro de los procesos termodinámicos. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que habíamos visto en la videoconferencia anterior. También habíamos hecho un análisis de lo que son depósitos de energía interna, grandes masas de agua, ¿verdad? Que están en los ríos, en los océanos, donde usted puede descargar parte de esa energía que viene en forma de calor que se utiliza. Eso te facilita cumplir con el proceso y con los postulados de la segunda ley. Se utilizan estos depósitos principalmente en aquellas zonas donde existen, vamos a decir, una planta termoeléctrica. La descarga de energía hacia la atmósfera ocurre hacia esos depósitos porque la cantidad es relativamente despreciable debido a la temperatura de esos depósitos de agua o masas de agua para recoger. La atmósfera también es uno de los depósitos para almacenar energía térmica. El cuarto de una habitación, ¿verdad? Disipa el calor que puedan generar todos los equipos electrónicos que puedan estar dentro de la habitación. Son también considerados depósitos de energía térmica. Nos ayudan, ¿verdad? Desde el punto de vista termodinámico a balancear el sistema. Habíamos visto también, ¿verdad? Los planteamientos equivalentes, ¿verdad? De la aplicación de la segunda ley, los cuales son los siguientes.
y son los postulados principales de la segunda ley. El calor fluye espontáneamente de un cuerpo más caliente a uno más frío. Lo contrario no ocurre. Un cuerpo frío no va a darle calor a otro cuerpo. Espontáneamente, la transferencia, la diferencia de temperatura y transferencia de energía se da desde los cuerpos más calientes hasta los cuerpos más fríos, hasta que ocurre el balance de temperatura. ¿Ok? En un ciclo térmico, la energía calorífica absorbida no puede transformarse totalmente en trabajo mecánico. Las pruebas experimentales sugieren que es imposible construir una máquina térmica que convierta calor totalmente en trabajo. Es decir, una máquina con una eficiencia térmica del 100%. Nunca va a haber una máquina térmica con una eficiencia del 100%. Una máquina que transforme todo el calor que suministra en trabajo. ¿Correcto? Más adelante, cuando veamos el elemento termodinámico de lo que son las máquinas térmicas, nos daremos cuenta. Porque por algún lado va a haber una pérdida de esa energía. Es imposible construir una máquina funcional de movimiento perpetuo. Se ha intentado sin éxito construir máquinas así. No existen máquinas funcionales de movimiento perpetuo. En resumen, la segunda ley de la termodinámica es válida para todas las formas de energía. Se le considera cierta porque nadie ha encontrado jamás una excepción a ella. No se ha podido, la segunda ley, no se ha podido hasta los momentos desmentir. Eso es que se refiere el último axioma de la segunda ley. Entonces, la transferencia de calor es desde el cuerpo más caliente hasta el más frío. Quien pierde calor es el cuerpo más caliente. ¿Ok? En un ciclo, la energía calorífica absorbida no puede transformarse totalmente en trabajo mecánico. ¿Ok? Y es imposible construir una máquina funcional de movimiento perpetuo. Vimos también los conceptos relacionados o las definiciones relacionadas con el primer elemento termodinámico, que son las máquinas térmicas. ¿Cuáles fueron sus principios? Definimos las máquinas térmicas como cualquier dispositivo que convierte energía calorífica en trabajo mecánico. Ojo, calor en trabajo mecánico, con una eficiencia que no llega al 100%. Lo contrario no sucede dentro de la segunda ley. ¿Ok? Vimos las ecuaciones asociadas a las máquinas térmicas. ¿Ok? Y vimos que las 4 variables asociadas dentro de la máquina térmica son calor cedido, calor rechazado al ambiente, trabajo producido y trabajo recibido. Todos ellos forman las variables de las ecuaciones de las máquinas térmicas que funcionan en un ciclo. Y vimos también y dijimos también que los dos ejemplos principales, o que son más comunes conocidos de máquinas térmicas, son los motores de combustión interna de los automóviles, ¿verdad? Y las plantas de generación eléctrica. Ambas utilizan un fluido. En el caso de los motores, una combustión, una mezcla de gasolina y aire para producir el calor, la energía
la energía calorífica que se va a transformar en trabajo mecánico. En las plantas de generación eléctrica, el fluido va a ser el agua. Hay otras plantas de generación eléctrica que utilizan otros fluidos para producir energía calorífica que va a ser transformada en calor, porque esa es la función principal de una máquina térmica. Producir trabajo a partir de la generación, ¿verdad?, de energía calorífica. Entonces, ¿de dónde reciben las máquinas térmicas la energía calorífica? La pueden recibir de la energía solar, del sol, ¿verdad?, en un horno de petróleo, de un reactor nuclear, etcétera, etcétera, de una caldera. Convierte ese calor en trabajo mecánico, en forma de una flecha rotatoria, una turbina. Ese calor entra a la turbina y genera trabajo. Rechaza ese calor dentro de ese ciclo, ¿verdad?, porque tiene que rechazar calor, ¿verdad?, salir del calor hacia el ambiente para volverlo a llevar hacia la caldera o el dispositivo que necesita para seguir, completar el ciclo. Entonces, rechaza el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. Ese sumidero puede ser la atmósfera o puede ser un depósito de agua bastante grande, un lago o un río, ¿verdad? En el caso de una planta termoeléctrica, ese sumidero va a ser un río que esté al lado de la planta termoeléctrica. Y en el caso del motor de combustión interna, ese calor rechazado se da a través de los gases de combustión que salen a la atmósfera. Y todas operan en un ciclo. Recordando la definición de ciclo, lo que siempre regresamos al origen de partida. ¿Cuáles eran las ecuaciones de las máquinas térmicas? La principal ecuación o el primer cálculo importante para nosotros es lo que denominamos eficiencia. Eficiencia de la máquina térmica. Eso es lo que hay que calcular y eso es lo que en ingeniería tratamos de diseñar. Debemos diseñar una máquina que tenga la mayor eficiencia posible. Y como lo que voy a transformar es calor en trabajo, la ecuación de eficiencia es el trabajo de salida dividido entre el calor de entrada o el calor que se le suministra a la máquina térmica que está en el ciclo. Ese trabajo es el que sale de la turbina del ciclo de la máquina térmica. ¿Ok? También otra ecuación donde podemos determinar ese trabajo, ¿verdad?, que es el trabajo neto. El trabajo neto no es más que el calor de entrada menos el calor de salida. Por lo tanto, yo también puedo calcular la eficiencia como 1 menos el valor absoluto del calor de salida entre el calor de entrada, porque el calor de salida siempre va a ser menor que el calor de entrada. Y es así porque en el proceso, en el ciclo, va a haber pérdidas de calor. Por eso es que la máquina térmica nunca va a poder tener una eficiencia del 100%. Todo el calor generado no se va a poderse transformar en trabajo mecánico. Ahí habíamos visto también una, vamos a decir, una gráfica para mostrar a grandes rasgos cómo funciona, ¿verdad?, una planta o una central eléctrica de vapor. Tenemos una caldera, ¿verdad?, donde esa caldera recibe una fuente
¿verdad?, de calor de entrada que pasa a la turbina, la cual genera el trabajo de salida. Ese fluido que está dentro del ciclo pasa al condensador, donde pierde parte de esa temperatura que va quedando dentro en ese fluido y regresa otra vez a la caldera a través de un trabajo que recibe a través de una bomba. Esa bomba es la que se encarga de mover el fluido otra vez hacia la caldera, cumpliendo así el ciclo de una central eléctrica de vapor. ¿Ok? Abajo están las ecuaciones. El trabajo neto de salida es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y el trabajo neto de salida también puede ser igual al calor de entrada menos el calor de salida. Todos medidos en kilojoule. Vimos unos ejemplos asociados a la producción de potencia neta, ¿verdad? Varios ejemplos. Una máquina térmica compuesta por un horno, un automóvil con una salida de 65 HP y un ciclo simple de potencia de vapor. Una planta, por decir una planta termoeléctrica. Todos los ejercicios tienen una finalidad, que es calcular la potencia neta de la máquina térmica. Y llegamos a los otros elementos termodinámicos que vamos a analizar. El segundo elemento termodinámico que vamos a analizar son los refrigeradores. Los aire acondicionados también entran dentro de esta categoría. Entonces, ¿cuál es la función principal que desempeña un refrigerador? Básicamente es opuesta al de una máquina térmica. Los refrigeradores reciben trabajo. La máquina térmica tiene una salida neta de trabajo. Los refrigeradores no generan trabajo. Un refrigerador extrae calor de un lugar frío y cede calor a un lugar más caliente, que puede ser el aire del exterior. Entonces, extrae calor de un lugar frío, lo hace mucho más frío y cede ese calor al ambiente. Esa es la función de un refrigerador. Extraer calor de un lugar frío, ¿verdad?, el interior del refrigerador, y ceder ese calor a un lugar más caliente. ¿Cuál es el ciclo de refrigeración que se utiliza con mayor frecuencia? Es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, en el que intervienen 4 componentes principales: un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Esos son los elementos principales de un refrigerador. ¿Ok? Su función entonces es mantener siempre frío el interior del refrigerador. ¿Ok? Lo contrario de una máquina térmica, el cual toma calor de un lugar caliente y cede ese calor a un lugar más frío. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un esquema de un refrigerador. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema general dentro de un ejemplo. ¿Correcto? Tenemos un compresor, como ven,
El compresor lo que hace es darle trabajo al sistema. Esa es otra diferencia junto con respecto a las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas ceden, producen, su función principal es producir trabajo mecánico. Los refrigeradores reciben trabajo a través de un compresor. El compresor, ¿verdad? Ese fluido lo envía al condensador donde cede calor al medio circundante, ¿verdad? Ese fluido contenido ahí pasa a través de una válvula de expansión donde baja la temperatura del fluido. Ese fluido entra al evaporador, ¿verdad? Dentro del espacio refrigerador y congela, enfría la zona, ¿correcto? La zona del refrigerador, interna del refrigerador, sigue su ciclo y vuelve otra vez al compresor para seguir moviendo el fluido dentro de la o del refrigerador. Ese es el ciclo principal de un refrigerador. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? El trabajo neto de entrada va a ser igual al calor cedido menos el calor recibido en el espacio refrigerador, en el evaporador. ¿Ok? Esa es la ecuación principal. La eficiencia en un refrigerador se mide a través del coeficiente de desempeño. Habíamos visto que en la máquina térmica la eficiencia no puede llegar o no llega nunca a 100%. O sea, la máxima eficiencia debería ser 100%. En la realidad eso no ocurre. En un refrigerador, ¿verdad? Ese valor es mayor a 1. Entonces, el coeficiente de actuación o de desempeño de un refrigerador es igual al calor extraído del interior del refrigerador, ¿verdad? Entre el trabajo aportado. Calor extraído del interior del refrigerador. Como lo dice el concepto o la definición, extrae calor de un lugar frío, ¿verdad? Y lo expulsa, ¿verdad? Y cede calor a un lugar más caliente. Por eso que la eficiencia del refrigerador es mayor que 1, porque el valor del calor extraído del interior del refrigerador es mayor que el trabajo recibido por el refrigerador a través del compresor. Entonces, el coeficiente se mide de esa forma. O también se mide si yo transformo el trabajo del compresor. El trabajo del compresor también es igual al valor absoluto del calor cedido menos el calor extraído. ¿Ok? Entonces, esas son las ecuaciones que validan el ciclo térmico de un refrigerador. La eficiencia denominada coeficiente de desempeño se calcula utilizando estas ecuaciones. Calor extraído del interior del refrigerador entre el trabajo aportado por el compresor. El otro dispositivo térmico es la denominada bomba de calor. Es similar al refrigerador, solo que en esta ocasión, ¿verdad? Va a transferir calor desde un
medio de baja temperatura a otro de alta. Eso es lo que es una bomba de calor. Ambos, los refrigeradores y las bombas de calor, operan en el mismo ciclo. Ambos reciben trabajo, ¿correcto? Lo único donde se diferencian es en el objetivo. El objetivo, el propósito de un refrigerador es mantener el espacio refrigerado a una temperatura baja, eliminando calor de este y descargando este calor hacia un medio que está a una temperatura mayor. Eso es el refrigerador. La bomba de calor el objetivo es mantener un espacio calentado a una temperatura alta. Y esto se logra absorbiendo calor desde una fuente que se encuentra a una temperatura baja. Por ejemplo, agua de un pozo o aire frío exterior en invierno, suministrando este calor a un medio de temperatura alta como una casa. Extraigo calor de una fuente de baja temperatura y lo utilizo para mantener un área a alta temperatura con mayor calor. Esas son las diferencias entre un refrigerador y una bomba de calor. Entonces, repitiendo, un refrigerador mantiene un espacio refrigerado a una temperatura baja, eliminando calor de ese espacio y llevando ese calor a una zona de alta temperatura. El objetivo de una bomba de calor es mantener un espacio a mayor temperatura extrayendo calor de una zona de baja temperatura. Esa es la diferencia entre un refrigerador y una bomba de calor. Ahí tiene, y se mide la eficiencia de las bombas de calor igual que los refrigeradores. Es un coeficiente de desempeño, ¿correcto? Definido como la salida deseada, ¿verdad? Entre la entrada requerida. Ambos necesitan trabajo, ambos necesitan un compresor. Entonces, el otro era calor extraído o calor cedido a la zona. Este es calor o salida deseada de calor, que es QH, espacio calentado, salida deseada. En aquella es QC entre el trabajo neto. En este es QH entre el trabajo neto. El calor que se cede a la zona que quiero tener calentada y el otro es el calor, ¿verdad?, que necesito para mantener fría la zona deseada. Ahí están las ecuaciones. La relación entre el coeficiente de desempeño de una bomba de calor y el coeficiente de actuación de un refrigerador viene expresado en la ecuación que está en la parte de abajo. El COP de la bomba de calor va a ser igual al COP del refrigerador más 1. ¿Ok? Por lo tanto, el coeficiente de desempeño de una bomba de calor siempre será mayor que la unidad, puesto que es positiva y es una cantidad positiva, el COP del refrigerador. Tenemos unos ejercicios relacionados con
el rechazo de calor mediante un refrigerador. El primer ejemplo. El ejemplo dice el compartimiento para comida de un refrigerador que se muestra en la figura se mantiene a 4 grados centígrados. Esa es la temperatura, ¿verdad?, del compartimiento del refrigerador. Al extraer calor de este a una tasa de 360 kilojoules por minuto. Ese es el calor que se extrae, el QC. Si la entrada de potencia requerida del refrigerador es de 2 kilowatts, determine cuál es el coeficiente de desempeño del refrigerador y la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja el refrigerador. Si el refrigerador está en una habitación, ¿verdad?, la descarga de calor del refrigerador es al ambiente del cuarto donde está el refrigerador. Entonces, sabemos que el COP es igual a QC entre el trabajo neto. El QC es de 360 kilojoules por minuto y el trabajo neto es de 2 kilowatts. Entonces, transformamos los kilowatts en kilojoules por minuto, sabiendo que un kilowatt es 60 kilojoules por minuto. Eliminamos los kilowatts, ¿verdad?, los kilojoules con minuto, y realizamos la operación 360 por 1 dividido entre 2 por 60, que es 120. Eso nos va a dar 3. Ese es el valor adimensional del coeficiente. Como ven, es mayor que 1. Esa es la eficiencia de ese refrigerador. Ahora vamos a calcular la tasa a la que se rechaza el calor hacia la habitación donde se encuentra. Entonces, yo sé que la tasa de rechazo es el calor extraído más el trabajo neto de entrada. O sea, 360 kilojoules por minuto más 2 kilowatts transformados en kilojoules por minuto mediante la operación del factor. Entonces, porque un kilowatt son 60 kilojoules por minuto. Se elimina el kilowatt con el kilowatt y se suma 360 más 2 por 120 más 2 por 60 quedarían 120. Eso sería 480 kilojoules por minuto. Con las ecuaciones que vimos anteriormente para resolver esto. Los tenemos en esta parte y lo tenemos en este término que está acá. Es la primera ecuación. Y la segunda ecuación es la que está acá. Porque es un balance energético. Así determinamos el coeficiente de desempeño del refrigerador y el calor rechazado. Esto es un balance energético. Calor rechazado va a ser igual al calor extraído más el trabajo. Aquí tenemos otro ejercicio relacionado en esta ocasión con una bomba de calor. Se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerla a 20 grados centígrados. Se estima que la casa pierde calor a una tasa de 80.000 kilojoules por hora. Calor cedido en un día en el que la temperatura del aire exterior desciende a menos 2 grados centígrados.
Si la bomba de calor en estas condiciones tiene un coeficiente de 2.5, mayor que 1, porque es así, la teoría lo dice, determine la potencia consumida por la bomba de calor, o sea, el trabajo de entrada y la tasa a la que se extrae calor del aire frío exterior. Entonces, utilizando la ecuación del coeficiente, ¿verdad?, que vimos anteriormente, sabemos el trabajo neta o la potencia neta de entrada va a ser igual al calor cedido, ¿verdad?, sobre el COP, el calor que necesito yo para mantener caliente la casa. Serían entonces 80 kilojoule por hora entre 2.5, que es el coeficiente, eso me da 32.000 kilojoule por hora, o sea, 8.9 kilowatts. Entonces, si la casa pierde calor a 80.000 kilojoule por hora, pero si se va a mantener a una temperatura de 20 grados centígrados, la bomba de calor debe entregarle calor a la misma tasa, es decir, a una de 80.000 kilojoule por hora para mantenerla en esa temperatura. Entonces, la tasa de transferencia de calor desde el exterior se convierte en calor, ¿verdad?, del exterior, que va a ser el calor que tiene que generen dentro de la casa, que se le da a la casa, menos el trabajo neto de entrada. Sabemos que el trabajo neto de entrada es de 32.000 kilojoule por hora y el calor que yo le suministro a la casa es de 80.000. Restamos 80.000 menos 32 kilojoule por hora y eso nos da 48.000 kilojoule por hora. Así de sencillo. Así calculamos entonces en ambos ejercicios el coeficiente y el calor o la potencia requerida en el caso de la bomba para mantener caliente la casa a 20 grados centígrados y en el caso del refrigerador para tenerlo refrigerado a el valor que ellos estaban mostrando en el ejercicio. Y para terminar, vamos a ver un concepto en termodinámico que se conoce como entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es una propiedad que indica la dirección natural de un proceso. Se puede interpretar de muchas formas, son interpretaciones diferentes, físicamente diferentes, entre las que están las siguientes. La entropía es una medida del desorden. La entropía es una medida de la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo útil. La entropía determina la dirección del tiempo. El cambio de entropía de un proceso se puede definir como la integral definida desde la posición inicial hasta la posición final de la variación del calor con respecto al tiempo. Y tiene un principio que es irrefutable. La entropía siempre va en aumento. Por eso es que la segunda ley de la termodinámica también se puede plantear en términos de la entropía de la siguiente manera. Durante cualquier proceso, la entropía del universo solo puede aumentar o permanecer constante, lo que significa que la variación de entropía del universo siempre será mayor o igual a cero.
siempre está en aumento. El Sol siempre está en aumento. La entropía del Sol siempre va en incremento. El Sol va a desaparecer cuando la entropía llega a su máximo nivel. Y con esto terminamos por el día de hoy. Cualquier duda que tengan, la pueden hacer llegar a través del foro de la plataforma o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Recuerden, la actividad evaluada número 2 tiene fecha de entrega para el 17, fecha tope máxima para el 17 de diciembre a las 23:55 p.m. de la noche. Con esta presentación hemos terminado el tema número 2 relacionado con energías en la naturaleza. Vimos sustancias, definición de energía, vimos sustancias puras, vimos la primera ley de la termodinámica y terminamos en el día de hoy con lo relacionado a la segunda ley de la termodinámica. La próxima clase o la primera videoconferencia será en el mes de enero. Recuerden que las clases son hasta el 16 de diciembre y tendremos las vacaciones de fin de año. Por lo pronto, no me resta más nada que decirle, sino recordarles que cualquier duda que tengan la pueden manifestar a través del foro o a través del WhatsApp del 5161-730. Y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos el año que viene, en enero, para continuar con el tema 3 de la materia en la naturaleza y el tema 4 relacionado con la parte de planificación. Que pasen una feliz tarde y recuerden entregar la actividad evaluada.